En esta ocasión queremos compartirles un video tutorial sumamente importante que hemos titulado La oración en tan solamente 10 pasos. Así que sin más preámbulo, vamos a invitarle a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver cuál es la práctica espiritual de mayor beneficio para el creyente. Y la base bíblica está en Mateo 6, versículos 5 al 6, que dicen así: Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Quiero que notemos que el texto está enseñando la importancia de la oración en privado, porque el texto 5 dice que no debemos de orar en pie en las sinagogas o en las esquinas de las calles. En otras palabras, el texto está diciendo que no es la oración pública la que nos da mayor beneficio como creyentes. Sin embargo, en el 6 encontramos: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrá la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Porque la práctica espiritual de mayor beneficio para el creyente es la oración en secreto o bien la oración privada. Con eso dicho, vamos a continuar ahora con el paso número 2, donde queremos ver cuál es la más grande ventaja que nos ofrece Dios por medio de la oración. Y la base bíblica está en Jonás 2, versículo 1, que dice así: Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Quiero que miremos que el texto menciona que Jonás oró. Lo interesante no es que Jonás oró, sino desde dónde Jonás oró, porque la parte final del texto dice que Jonás oró a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y eso significa que la más grande ventaja que nos ofrece Dios por medio de la oración es que podemos hacerlo no solamente desde el vientre de un pez, sino que podemos hacerlo desde cualquier lugar que estemos y obviamente a cualquier hora. Esa es una gran bendición. ¿Me estoy explicando, sí o no? Muy bien. Con eso en mente, vamos a continuar con el paso número 3, donde queremos ver a quién debemos de llamar cuando nos sentimos angustiados. Y la base bíblica está en 2 Samuel 22 y el versículo 7, que dice así: En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Cuando estamos angustiados y atribulados, la primera persona a la cual debemos de llamar e invocar, de acuerdo al texto 7 en la parte inicial, es a Jehová. Porque dice allí: En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Eso es muy importante ponerlo en práctica, porque generalmente cuando estamos angustiados recurrimos a otros seres humanos iguales de limitados que nosotros, y de último, si nos acordamos, entonces invocamos a Jehová. Pero el texto bíblico enseña que en primer lugar debemos de invocar a Jehová, y entonces, si es la voluntad de Jehová,
utilizar a algún ser humano para socorrernos o para ayudarnos, Él nos guiará conforme a su voluntad. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? Excelente. Entonces, con eso claro, permítame avanzar contigo ahora con el paso número 4, donde queremos ver, además de las peticiones, ¿qué otra cosa debemos de incluir en nuestras oraciones? Y la base bíblica está en Filipenses 4 y el versículo 6, que dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Quiero que miremos que el texto nos está dando una linda enseñanza en cuanto al estrés y el afán, porque dice allí, por nada estéis afanosos. En otras palabras, por nada estéis estresados. Más bien, cada situación que te cause estrés o preocupación, cada dificultad es una oportunidad para orar. Presenta esa situación a Dios en oración, presenta tu petición a Dios en oración, sin olvidar que es muy importante aprender a elevar en nuestras peticiones también nuestros agradecimientos, porque muchas veces tenemos la costumbre de solamente pasar pidiéndole a Dios que nos ayude y nos bendiga, pero no nos detenemos para agradecerle por todo aquello que ya nos ha bendecido. Por eso la parte final del texto dice, con acción de gracias. Tenemos que incluir en nuestras oraciones agradecimientos a nuestro Dios. ¿Me estoy explicando, sí o no? Muy bien. Así que continuemos ahora con el paso número 5, donde queremos ver por qué debemos de presentar nuestras peticiones a Dios con humildad de corazón. Y la base bíblica está en Lucas 22, versículos 41 y 42, que dicen así: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Quiero que miremos el versículo 41 en la parte final, porque menciona allí que Cristo, puesto de rodillas, oró. Es decir, que la postura que escogió el Señor Jesús para invocar el nombre de su Padre en oración fue arrodillarse como una muestra de humildad de corazón, como una señal de sumisión y como una señal de reverencia. Una vez que se arrodilló, el texto 42 menciona que invoca a su Padre y le dice lo siguiente: si quieres. Note que él no dice que él le exige o que le demanda, sino si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque nosotros debemos presentar nuestras oraciones a Dios con humildad de corazón, entendiendo que siempre lo más importante es que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida. Y por consiguiente, nosotros como pecadores no podemos exigirle ni demandarle nada a Dios, porque lo único que merecemos es el lago de fuego. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? Excelente. Ahora, con eso dicho, permítame continuar con el paso número 6, donde queremos ver cuántas oraciones como mínimo deberíamos elevar cada día. Y la base bíblica está en Daniel 6, versículo 10, que dice así:
Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. En este contexto voy a dividir o clasificar las oraciones en 2 grupos. En el caso de la oración que hizo Jonás desde el vientre del pez, voy a catalogarla como una oración informal. Sin embargo, la oración que hace Daniel en su cámara o en su habitación, voy a llamarla una oración formal. La diferencia entre estas 2 categorías es muy sencilla. Lo que llamamos oración informal, como la de Jonás, se puede hacer desde cualquier lugar, en cualquier postura y a cualquier hora. Por otro lado, la oración que vamos a llamar formal debe de hacerse de rodillas en la privacidad de su experiencia entre usted y Dios a solas. Y este tipo de oración formal, como mínimo, deberíamos de elevar 3 de ellas al día, porque el texto dice en el tercer renglón que Daniel se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. ¿Me estoy explicando, sí o no? ¿Estamos entendiendo la diferencia entre una y la otra? Esto es muy importante captarlo. Así que vamos a continuar ahora con el paso número 7, donde queremos ver cuál es el pecado que se manifiesta con más frecuencia y claridad al orarle a Dios. Y la base bíblica está en 1 Timoteo 2 y el versículo 1, que dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Quiero que miremos que el texto está mencionando que nosotros debemos hacer rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Porque al inicio del texto dice: exhorto ante todo a que hagamos estas cosas, orar por todos los hombres, ya que el pecado más frecuente que suele manifestarse cuando oramos a Dios es el pecado del egoísmo. Antes de orar por los demás hombres, por nuestros familiares, por nuestros hijos, por nuestros amigos, por la ciudad, por el país, por los gobernantes, por la iglesia, tenemos la tendencia a orar solamente por nosotros. Y ese egoísmo nos hace olvidarnos de que somos intercesores en este mundo para elevar oración por todos los hombres. Por eso el texto inicia diciendo: exhorto ante todo. En otras palabras, antes de empezar a orar por ti mismo, te exhorto en primer lugar a orar, a interceder, a pedir, a rogar por todos los hombres, porque el egoísmo hay que vencerlo aún en nuestras oraciones. ¿Estamos conectados, sí o no? Excelente. Así que permítame avanzar ahora con el paso número 8, donde queremos ver por qué es importante agradar a Dios con una vida de obediencia. Y la base bíblica está en 1 de Juan 3 y el versículo 22, que dice así: y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Vamos a mirar en primer lugar el segundo renglón del texto, porque dice: porque guardamos sus mandamientos, en otras palabras, porque somos obedientes a Dios
y hacemos las cosas que son agradables a Dios, entonces la gran bendición que obtendremos y que hace muy importante que seamos obedientes aparece al inicio del texto. Porque somos obedientes a los mandamientos de Dios y porque hacemos las cosas que le agradan a Dios, cualquiera cosa que pidiéremos a Dios, la recibiremos de Él. Esto es muy importante captarlo. De hecho, teniendo eso claro, vamos a continuar ahora con el paso número 9, donde queremos ver qué mala decisión podría hacer que nuestra oración sea abominable para Dios. Y la base bíblica está en Proverbios 28 y el versículo 9, que dice así: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Quiero que notemos que cuando nosotros decidimos rechazar la ley de Dios, no querer escuchar ni obedecer la ley de Dios o cualquier otra enseñanza bíblica que esté claramente en la palabra de Dios, cuando tú y yo tomamos esa mala decisión de rechazar y de no aceptar la autoridad de Dios en su palabra para nuestra vida, entonces el texto bíblico dice que en esas condiciones aún nuestra oración se hace abominable, detestable y repulsivo para Dios. Esto es un asunto solemne y muy importante entenderlo. ¿Me estoy explicando, sí o no? Excelente. Entonces, vamos a avanzar al paso final, que es el número 10, donde queremos ver cuál es uno de los requisitos fundamentales para recibir lo que pedimos. Y la base bíblica está en Santiago 1, versículos 6 y 7, que dice así: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Es evidente que uno de los requisitos fundamentales para recibir lo que le pedimos a Dios es la fe, porque el texto 6 inicia diciendo que tenemos que pedir con fe. Debemos de orarle a Dios con fe. Inclusive el texto menciona que si oramos dudando, de acuerdo al versículo 6, el texto 7 nos dice que no piense pues la persona que tal haga, en otras palabras, la persona que ora dudando, que recibirá cosa alguna del Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios en oración debe creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? Perfecto. Entonces, repasemos rápidamente los 10 pasos que hemos visto a lo largo de este tutorial. Y lo primero que vimos fue que la práctica que le da mayor beneficio al creyente es la oración en privado, la oración en secreto, entre tú y Dios nada más. Vimos también que una de las bendiciones más grandes que tenemos por medio de la oración es que podemos hacerlo desde el vientre del pez como Jonás o desde cualquier lugar y a cualquier hora. Otro punto importante que mencionamos es que cuando estamos en angustia y atribulados, a la primera persona que debemos de buscar e invocar es a Jehová en oración. Por otro lado, mencionamos que cuando nosotros presentamos nuestras
oraciones a Dios, además de las peticiones, debemos de aprender a incluir acciones de gracias. Tenemos que aprender a ser agradecidos con Jehová. Un punto importante que también estudiamos fue que debemos de presentarnos a Dios en oración con una actitud y un corazón humilde, porque a Dios no podemos exigirle ni demandarle absolutamente nada. Además de eso, mencionamos que dividimos la oración en dos categorías: la oración informal, como la que hizo Jonás desde el vientre del pez, y la oración formal, como la que hizo Daniel en su cámara de habitación. Y la diferencia entre una y la otra es que la oración informal se puede hacer desde cualquier lugar, en cualquier postura y a cualquier hora. Por otro lado, la oración formal, como la que practicaba Daniel, la hacía en la soledad de su experiencia, de rodillas, en comunión con Dios, y el texto dice que él lo practicaba 3 veces al día. Otro punto muy importante que estudiamos es que el pecado que suele manifestarse con más claridad y frecuencia cuando oramos a Dios es el pecado del egoísmo, que solamente oramos por nosotros, pero no entendemos que hemos sido colocados en este mundo para ser intercesores por todos los hombres. Otro punto muy importante que estudiamos fue que la obediencia a Dios es crucial y fundamental para que cuando nosotros le hagamos peticiones, Él nos conceda todo aquello que pedimos. Además de eso, vimos que hay un peligro latente al rechazar la santa ley de Dios o al rechazar cualquiera de las enseñanzas bíblicas de Dios, porque al hacer eso, aún nuestra oración se hace abominable para el Señor. Y lo último que estudiamos es que un requisito fundamental para que nuestras oraciones sean contestadas por Jehová es que tenemos que pedir con fe sin dudar, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? ¿Estamos conectados? Gloria sea el nombre del Señor. Así que le animo a que incremente su vida de oración, porque la oración es poder, y al que cree, todo le es posible. Y mientras tanto, quiero que sepas que seguimos trabajando, seguimos creando más tutoriales bíblicos para regresar pronto y así poder compartírselo. Así que Dios les siga bendiciendo en gran manera y manténgase conectado.